Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikolamim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorá beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos instrucción. Bendito seas, Yahweh, que das instrucción al pueblo de Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías, que así sea. Amén. Vamos a abrir, acompáñenme hoy en el capítulo 34 de Shemot, Éxodo. Estamos estudiando Éxodo sistemáticamente y pueden también escuchar los temas anteriores, ver los videos anteriores en nuestro canal de YouTube. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: Yahweh dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Adonai, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora Adonai en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asherá. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de la primavera, porque en el mes de la primavera saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebraréis su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh
Adonai Elohim de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh, tu Elohim, 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Elohim. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim. Palabra del Altísimo, capítulo 34 de Éxodo. Vemos las nuevas tablas de piedra en nuestro capítulo, cómo se proclama un nombre que, digamos, es la existencia misma, Yud Ei Bab Ei. Y Moisés también invita a Yahweh a ir en medio del pueblo. Aquí lo vemos, estudiamos el pasuk, varios pasukim de este capítulo 34, y vemos cómo invita al Eterno para que los acompañe. Dice este capítulo que Elohim hace un pacto con el pueblo y los insta a obedecer su Torá. Pero claro, Moisés desciende con las tablas después de haber pasado 40 días en el monte, y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un Moisés con su rostro resplandeciente. Entonces dice el texto que él lo cubre con un velo. Vamos a estudiar desde el versículo 1, fíjese qué interesante, la mitzvah, porque lo podemos ver que está en forma imperativa, tzibui, decimos en hebreo. Vayomer Yahweh el Moshe, pesal leja shnei luchot abanim. ¿Sí? Pesal leja, alízate, para ti, ¿no? Está diciendo alízate, shnei luchot, 2 tablas. Pero dice abanim, de piedra. Karishonim, como las primeras. Vejatabti ala luchot et arebarim asher hayu ala luchot arishonim asher shibarta. Como aquellas que quebraste, como que le está recordando, aquellas que quebraste, ¿sí? que rompiste, le está diciendo nuestro versículo 1, en el inciso B, así como estaban esas, tendrán que estar estas. Es decir, labra 2 tablas, es pesal leja. Lábrate, porque dice leja, lábrate. Moisés había quebrado las primeras tablas, ya lo estudiamos en el capítulo 32, verso 19, que dice el verso 16 de ese capítulo que eran obra de Elohim porque estaban escritos con el dedo de Elohim. Entonces se le manda ahora que le haga otras 2. Y el Eterno escribiría en ellas los 10 mandamientos. ¿Sí? Anótese el verso 28 de nuestro capítulo 34 y quiero darle de tarea Deuteronomio 4:13 y Deuteronomio 10:4. Moisés no había pedido otro par de tablas, sencillamente había implorado el retorno al favor de Elohim y la renovación del pacto, pero el Eterno no podía conceder su favor sin exigir obediencia a su Torá. ¿Sí? Es un testimonio, tenemos que saber
dice, bueno, mi favor, Gen Bejeset, ¿sí? Le faneja la gracia, la misericordia irá delante de ti, pero ¿qué pasa? Tiene que haber un testimonio. Entonces, mi favor no puede estar si no te exijo que me obedezcas, dice el Creador. Los dos son inseparables. Hay bendición, pero también hay una condición para comportarse como la Escritura lo manda. Los hombres están más dispuestos a disfrutar de las recompensas de la vida correcta que vivir con corrección. ¿Sí? Eso es una triste realidad. La corrección es lo que muchas veces la gente evade, ¿sí? Evita, trata de esquivar, pero en realidad es parte indispensable de lo que nos enseña nuestro capítulo 34. El Eterno, Kadosh Baruj Hu, insiste que solo los obedientes puedan recibir las recompensas. Y eso es una gran verdad que nos marca el texto bíblico. No puede hacer pacto sino con los que estén dispuestos a aceptar su Torá como una regla de vida. ¿Sí? Sería ilógico, sería ridículo decir que hizo un pacto con gente que no tiene nada que ver, que no le interesa nada y que las palabras se las lleva el viento. Entonces, esto lo hace más por el bien del pueblo, por el bien de ellos, que por sí mismo. En sí el Eterno no necesita que la gente le obedezca, ¿sí? Al contrario, la gente necesita obedecer al Creador. Es al revés, no es que el Eterno anda rogándole a la gente que le obedezca, lee la Escritura, lee la Biblia, por favor, tienes que hacer oración, por favor, tienes... No, él no necesita que la gente haga eso. Él no necesita de la gente necesita de él. Todos necesitamos de él. Entonces, esto es un gran punto que nos enseña nuestro capítulo 34, decíamos. El que se volviera a escribir la Torá sobre tablas de piedra nos prueba que esta es eterna. Es eterna, ¿y qué más? Y es inalterable. Anótelo. Es eterna y es inalterable. ¿Sí? Anótese de tarea para reforzar con la Escritura, Mateo 5, 17 al 19. Le doy tiempo para que vaya escribiendo. Romanos 13, verso 8 al 10. Efesios 6, 2. Santiago 2, verso 8 al 12. Y Primera de Juan 2, 3 y 4. ¿Sí? Capítulo 2, verso 3 y 4. Anótese también Primera de Juan 5, versos 2 y 3. Entonces a Moisés se le pidió que reemplazara las dos tablas de la Torá perdidas por su propia acción, pero esa acción realmente valió la pena. ¿Por qué? Porque el pueblo no se merecía nada. Y esto también nos ocurre si nosotros quebrantamos la Torá del Eterno, ¿sí? No podemos esperar volver al favor divino. No podemos esperar que a menos que nos pongamos nuevamente en la senda para obedecer y para hacer las cosas como realmente tienen que ser, no poner excusas. El robo demanda el deber de la restitución. El insulto exige que se pida disculpas y la calumnia que se haga una retractación de lo que se dijo. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nos llevan también en estos días previos a Yom Kippurim a reflexionar. No solamente que nos habla de algo, de un daño, vamos a decir de un daño al prójimo, desde robar, desde, hablar mal, calumniar, decir cosas, ¿sí? Denigrar, minimizar también el esfuerzo de otro, etcétera. Tantas cosas. Pero fíjense que nuestro versículo 2 nos trae un poquito más de claridad. Ve'yena hom la boker, be'alita ba boker, es decir, mañana, el Ar Sinai, benitzba abdali sham ad rosh ar. Fíjese que le está diciendo a nuestro verso 2, prepárate para mañana, pero mañana por la mañana. Sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Sería como la cabeza del monte, ¿no? Rosh Har. Que Rosh significa la parte más alta del monte. Así Moisés tendría tiempo de preparar las nuevas tablas de piedra. Le dijo, no vayas ahora, ve mañana.
Entonces le dio tiempo para que se preparara. Y dice nuestro verso 3, Ve'ish lo ya'ale imach, vegam ish alira, bechol ha'ar gam atzom, be'avakar al yiru el mula arau. Que no suba nadie, en otras palabras. Que no suba hombre contigo, dice nuestro verso 3, lo ya'ale imach ish. Pero también dice, al yira bechol ha'ar, Gamatzom, tampoco ovejas, Bakar, que habla del ganado, ¿no? Ni aun Josué, nos dice el texto que tenía que acompañar a Moisés. Anótese los capítulos 24, 13 de Éxodo, y ya lo estudiamos, y Éxodo 32, verso 15 al 17. Entonces, las instrucciones dadas en esta oportunidad eran más estrictas que las que se habían dado anteriormente en nuestro capítulo 19, versículos 12 y 13. ¿Sí? Aquí fue un poquito más exigente el Creador en esta segunda oportunidad, o, como decíamos, la reafirmación del pacto. Pasamos al versículo 5. Vayered Yahweh ve'anan, vayitzatzev imo sham vaikra beshem Yahweh. Yahweh descendió, dice, Vayered, su presencia en sí, porque Él es espíritu. Pero fíjense que dice la columna de nube, que había estado en la puerta de la tienda de reunión. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada el capítulo 33, versículo 10? Entonces ascendió al monte y cuando Moisés llegó a la cima, permaneció allí con él la nube, la columna de nube. Versículo 6. Dice, Vayavor Yahweh al panav, Vaikra Yahweh Yahweh el Rahum, Barahum Erech, Apaim Berav, Hesed Ve'emet. Qué interesante este versículo. Pasando Yahweh, dice. ¿Sí? Más bien sería Vayavor, que sería como cruzando, ¿no? Pasando la presencia de Yahweh al panav, Vaikra Yahweh Yahweh el Rahum, Berahum. Behanum, perdón. Rahum Behanum. Como había sido prometido en el capítulo 33, versos 22 y 23, que estudiamos la semana pasada, el nombre de Yahweh, Yud Ei Vav Ei, representa su carácter, que según esta descripción consta de 3 cualidades fundamentales. ¿Quiere anotarlas? Misericordia, justicia y verdad. ¿Las repito? Misericordia, justicia y verdad. El primer lugar se le asigna a la misericordia, puesto que la relación del Eterno con nosotros se basa en ella, en la misericordia. ¿Sí? Primera de Juan, acompáñame a primera de Juan 4. Versículo, vamos a leer desde el 7 al 12, si quiere anotarlo. Primera de Juan 4, 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce al Eterno. El que no ama no ha conocido a Elohim porque Elohim es amor. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Eterno, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vemos los textos hebreos de este Igeret Yohanan, la carta de Juan, y vemos que se basa en este principio. La misericordia, como dijimos, parte fundamental de la relación del Eterno con nosotros, se basa en eso. Entonces tenía especial importancia en esta ocasión cuando había perdido el favor divino, y a no ser por su misericordia, ese favor no hubiera sido extendido de nuevo al pueblo de Israel. Aquí el que decide las cosas no es Moisés, es el Creador. Es el Creador el que da las oportunidades.
Puede haber mucho ruego, puede haber mucha intercesión, pero si no es tu voluntad, si no es tu placer, sí, retzoneja, tu voluntad significa eso. ¿Sí? Lo que quieres hacer, lo que está en tu corazón, de nada sirve. Hay 6 diferentes formas en las cuales Kadosh Baruj Hu manifiesta su amor hacia su pueblo. Dice que es misericordioso, me estoy basando en este texto, es misericordioso, dijimos, ¿y qué más? Y piadoso. ¿Cómo se dice misericordia? Se dice Gesed, ¿sí? Que es bondad. Y Hanum, Rahum Behanum, Rahum tiene que ver con piadoso y Hanum, lleno de gracia. Entonces aquí vamos viendo términos que son sinónimos, pero que nos hablan del carácter del Creador. Entonces vemos un punto importante que dice, tardo para la ira, grande misericordia, pero también en verdad, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero sería difícil imaginar una declaración más completa de su estima y amor, ¿sí? por la gente que realmente le falla. Cuando el Eterno se le reveló a Moisés en la zarza ardiente, ¿se acuerda que estudiamos esa porción? Declaró, sí, yo seré. O sea, el que existe por sí mismo. Lo que hace resaltar la gran diferencia existente entre él y todos los otros dioses, porque los otros dioses son creados por la gente, pero él no necesita que la gente lo cree. Al contrario, él existe por sí mismo. Toda la existencia existe por él. Entonces, aquí vemos una gran diferencia, y en ese momento es en vista, ¿no?, del pesar, de la humillación de Israel. La semana pasada, en el capítulo 33, versos 4 al 6, hacía falta algo más para impartirles una tikvá, una esperanza, un bitajón, una confianza un poco más fuerte, una seguridad, diríamos. Y sabemos que la Torá fue lo que corrigió y dio esa seguridad también para decir, aquí tenemos de dónde agarrarnos, de dónde dirigir nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que le dijo, vete mañana al Sinaí y allí estará el testimonio. Es interesante analizar todo esto porque todo va de la mano. Este carácter inmutable que estudiamos de Elohim, Yahweh, es el que da hoy al pobre pecador desválido la esperanza de tener una oportunidad de alcanzar vida eterna. El Salmo 103, versículo 8 al 14 lo ilustra de una manera interesante, al igual que el Salmo 145, versículo 8. Son porciones que seguramente usted las recuerda, pero en vista de que no se puede tener confianza en una persona que no sea verídica, ¿sí? El Eterno es totalmente digno de recibir nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él es grande en verdad. Él es la verdad, ¿sí? Entonces la verdad está en la base misma del carácter moral. Es lo opuesto, podríamos decir que es lo opuesto a la hipocresía. Es todo lo opuesto a lo falso, a lo hipócrita, a lo desleal, y podríamos seguir. Salmo 108, versículo 4, Salmo 117, versículo 2. Y también anótese Juan 14, 6 y Santiago 3, 14. Versículo, vamos a pasar al verso 7, estamos en Éxodo 34. Notzer Gesed alafim, nosea bom, bafesha, bejaata, venake lo yenake, poked abot al abanim, veal venei vanim, al shileshim beal ribeim. Shileshim viene de Shalosh y ribeim viene de Arba, ¿sí? Terceras y cuartas generaciones, se está refiriendo a ese tipo de expresión, es una expresión bíblica. Pero fíjese que dice claramente, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Lo yenake poked abot, poked apom. Aquel que es culpable y aquel que tiene
¿sí?, la maldición, porque es una de las maldiciones que explica el Sefer Torah. Entonces, el Eterno es misericordioso para aquellos que se arrepienten, pero no puede debilitar su gobierno, por decirlo así, si no mantiene en alto su justicia y su rectitud. Salmo 85:10, y anótese el Salmo 89:14, que lo estudiábamos la semana pasada. La justicia de Yahweh es parte tan esencial de su naturaleza como su misericordia. Sin ella, el Eterno no podría ser Elohim. ¿Sí? Es parte vital, importantísima. La justicia es, como se ha demostrado, una consecuencia necesaria del verdadero amor de Yahweh Sebaot. ¿Por qué? Porque está escrito: un Elohim todo misericordioso, ¿sí?, o toda misericordia es injusto. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar por qué. Porque sin justicia no podría haber misericordia. Entonces, una cosa necesita de la otra. Van de la mano. Solo misericordia, justicia no. Entonces es injusto. Repito, sin justicia no podría haber misericordia. Y aunque leemos en la Biblia que el Eterno se deleita en la misericordia, dice Miqueas, Mijá, el profeta Mijá, capítulo 7, verso 18, nunca leemos en las Escrituras que se deleita en hacer caer sus castigos sobre la gente. No hay un versículo que diga: me deleito en destruir a la gente, me deleito en azotar a la gente, en mandar plagas. No dice eso la Escritura. Por el contrario, se dice que sus castigos le son, dice, hay una porción interesante que está en Isaías 28:21, que dice que a él le son extraña obra. ¿Por qué? Porque él tiene que salir de lo que él es para corregir al ser humano. Tiene que salir, por eso extraña obra, como diciendo: eso no está en mí, lo tengo que hacer porque es parte de la corrección, pero no está en mí el tener que atacar y corregir duramente. Entonces su bondad es abundante, dice Isaías 55:7, y lo dijo Sheliach Shaul en Romanos 5:20. Entonces es la misericordia de Yahweh la que mitiga sus castigos y lo hace longánime. ¿Sí? Le dejo de tarea Romanos 2:4 y le dejo de tarea Lamentaciones 3:22 también, que está muy interesante para analizarlo y comparar. Entonces decíamos que en este pasaje queda claro que el amor de Yahweh determina la actitud de Elohim hacia sus hijos, ¿sí? Hacia sus hijos. Y hablo por el mayor espacio que aquí se le concede, digamos, en lo que es referente a su carácter, y por el hecho de que los atributos de la misericordia preceden a los de la justicia. ¿Sí? No es solo Elohim lleno de amor, como dice 1 Juan 4:16, que lo leíamos, sino también lleva justicia. El atributo del amor es parte real de su naturaleza esencial. También entendemos que sin ese amor no sería Elohim. Cuando Yahweh debe castigarnos por causa de nuestras maldades, por causa de nuestras rebeliones, nuestros pecados, etc., lo hace con amor, pero no lo hace por su propio bien, sino lo hace por nuestro propio bien. ¿Sí? Y no con ira, Como el cirujano, un ejemplo. El Eterno podrá usar el bisturí de la tristeza, ¿no?, para lograr la curación de un alma que está enferma o herida por tanta maldad, por rebeliones y por pésimas decisiones. Hebreos 12, versículos 5 al 11, y le dejo Apocalipsis 3:19 también para que lo lea y compare. Pasamos al versículo 9, dice: Vayomer Imna Matzati Hem Beeneja Adonai Lechna Adonai Bekirvenu Ki Am Kesheroref U Besalachta La Abonenu Ulhatatenu, fíjese, sobre nuestros pecados, Unjaltanu. Dice, en primer lugar dice: si ahora, Imna,
matzati, encontrado. Gen, gracia. O favor, también lo traducen, ¿no? O sea, grandemente fortalecido en fe, ánimo, por la proclamación del carácter divino y confiado en esa gracia. Fíjense cómo Moisés le ruega al Creador que emplee ese favor para perdonar, dice, nuestra iniquidad, hatatenu, nuestra maldad. Pero fíjese que acá la expresión nuestra iniquidad está como la abonenu, porque abón es una de las maldiciones de la Torá. ¿Sí? Lo traducen acá como iniquidad, pero en realidad la iniquidad, ¿sí?, ser inicuo es una maldición. Entonces vemos, interesante comparar aquí, para restaurar el pacto quebrantado, quizá la falta de una clara visión espiritual le impidió a Moisés darse cuenta de que el Eterno ya había prometido todo esto en el día anterior. En el capítulo 33-17 aparece, ahí lo puede usted revisar también. Y fíjese la respuesta. Bayomer, ine anoji koret berit neget, kol hameja, ese niflaot, haré maravillas, dice. Asher lo nibru, bejol haaretz u bejol hagoim, verá Jolam asher ata bekirbo et mase Yahweh, kinogau asher aniose imach. Esta respuesta está interesantísima, porque primero le dice, yo hago pacto. Ine anoji koret berit, tiempo presente. Yo hago pacto. ¿Sí? Pero también dice, más adelante, haré maravillas. La disposición del Creador para renovar su pacto con el pueblo de Israel muestra dos hechos. ¿Quiere anotarlo? Su fidelidad para con su pueblo, sería la primera. ¿Por qué? Por causa de las promesas a sus padres. Entonces, como él sostiene lo que dijo, él no dice una cosa y después la cambia, él sostiene lo que dijo, ya esas promesas de los padres, por amor a nuestros padres, es que estamos aquí, dice Israel. 2. El poder de una oración perseverante, intercesora también, es parte también importante para nuestro estudio. En esta ocasión se hacen promesas adicionales no mencionadas anteriormente, como por ejemplo la realización de milagros, el ensanchamiento del territorio y la seguridad contra la invasión. Verso 24 se lo dejo de tarea. Entonces las bendiciones que se reciben al cooperar con el Eterno superan infinitamente a la comprensión humana. Es decir, que hay cosas que no podemos nosotros razonar y decir, bueno, esto es 1 más 1, 2, ¿sí? 2 más 2, 4. No es así. Aquí las sumas son muy diferentes, por eso tratamos de analizar estos textos, lo que dice, y no hay una explicación, no hay una lógica. Y no se necesita tener una lógica tampoco. Eseniflaot, haré maravillas. Estas habían de incluir el cruce del Jordán para aquellos que estudiaron y que están estudiando también el estudio sistemático de Josué. Dice el capítulo 3, versículos 14 al 17, que el cruce fue en seco. La caída de Jericó, ¿sí? Josué 6, 15 al 21, la matanza de los enemigos por el granizo, que estudiábamos anoche, el capítulo 10 de Josué, versículos 1 al 11. Fíjese todo lo que conecta a futuro, que se cumplió perfectamente, y aquí está Eseniflaot. ¿Sí? Ese es tiempo, bueno, sería imperfecto, sería futuro, primera persona. Ese, haré. Y fíjese que también dice cosa tremenda. No sé qué dice su versión, pero hay otra versión que dice cosas que causan temor. O sea, esto lo aclaro, no es para dañar a Israel, sino dañar a sus enemigos. Anótese de tarea Deuteronomio 10:21, Salmo 106:22 y Salmo 145:6. Pasamos al versículo 11. Shemar leja et asher anoji metzabeja ayomin eni goresh mi paneja et aemori
vea Kenani, vea Hiti, vea Perisí, vea Jibí, vea Yebusí. Aquí completamos lo que comentábamos recién. No es para dañarte a ti, Israel, es para dañar a los que te vengan a poner tropiezo. ¿Pero qué le dijo? Shemar leja et asher anoji metzapeja. Shemar leja, guarda para ti. ¿Qué significa guarda para ti? Guarda para tu bien. ¿Sí? Guarda para tu bien. No guarda para mí. No dice Shemar li. Shemar leja. Porque te va a ir bien el día de mañana si guardas esto. ¿Sí? Shemar leja, ¿qué más? Et asher anoji, lo que yo sería, et asher anoji metzabeja, lo que yo te ordené. O te ordeno, porque dice ayom, hoy. Guarda lo que yo te ordeno o te mando hoy. Metzabeja, de ahí viene mitzvah. Aquí no está hablando no es una referencia específica a los 10 mandamientos. ¿Sí? No es eso. Este mandato incluye las órdenes consignadas en los versículos 12 al 26 y cabe destacar que los mayores beneficios de parte de Elohim se equilibran con la aceptación de parte del pueblo de mayores obligaciones. Cada netzach, cada victoria sobre el mal, sobre el pecado, la maldad, la avodat zará, todo lo que trae, digamos, desprestigio también al pueblo, ¿sí? Cada victoria trae un poquito más de claridad. Eso es lo que trato de explicar en esta tarde. Vamos a decirlo de otra manera, cada prueba que pasas y cada prueba que paso te va a dar un poquito más de luz y claridad tu vida espiritual. Pero si no estás dispuesto a pasar las pruebas que se te presentan en el diario vivir, nunca vas a tener más claridad, nunca vas a tener ese discernimiento. ¿Sí? Uno dirá, bueno, son muchos años ya de estar estudiando la Torá, y claro que uno obtiene experiencia y demás, pero no es tanto el estudiar la Torá, sino el aplicarla, sino el convivir y ver situaciones donde el Eterno nos pone y cómo vamos a reaccionar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué decisiones vamos a tomar? Por eso hablamos de mayores oportunidades, pero también mayores responsabilidades. Pasamos al versículo 13. Acompáñeme. Vamos a seguir analizando. Verso 13. Ki et mitzvejotam, titotzum be et matzevotam, teshaberum be et asheraf, tishrotum. Claramente podemos ver que el precepto es derriba sus altares, o sus estatuas, como también se puede traducir. Y esto comprende más la orden correspondiente al libro del pacto que estudiamos en el capítulo 23-24 de Éxodo, donde solo se mencionan las estatuas, los altares y demás. Incluso le quiero dejar de tarea Números 23:1, verso 29 y 30, y Jueces 2:2, y también Primero de Reyes 16:32 y 18:26. El texto dice sus imágenes de Asherá, pero fíjese que el hebreo Asherim, en plural, Asherim, más bien pareciera ser, ¿sí?, por lo que podemos comparar en las etimologías y demás, objetos de adoración hechos de madera en forma de árboles truncados. Por eso es que en algunas versiones Asherá, ¿sabe cómo lo tradujeron? Bosques. ¿Por qué? Por la conexión con los etzim, con los árboles. ¿Sí? O otra versión dice sipos, son los Asherim. Pero en realidad, vuelvo a decir, parecen haber sido objetos de adoración hechos de madera en forma de árboles truncados. Entonces estas cepas de árboles, que posiblemente conservaban restos de algunas ramas, eran objetos de culto. Y es probable que el bien conocido árbol sagrado de los asirios haya sido una Asherá. ¿Sí?
Si quiere investigar, buscar, hay mucha bibliografía interesantísima sobre Oriente Medio en la antigüedad. Y va a ver usted que los asirios, muchos de los pueblos, incluso los acadios también, nos explica también un poquito la historia y la arqueología sobre este tipo de objetos. Él le dijo en nuestro versículo 15, no harás alianza. ¿Sí? Pen tichrot berit, pen sería como a menos que. Pen tichrot berit le yosheba aretz bezanu ahare eloele. Bezabehul eloem bekaraleja beajalta misibjo. ¿Sí? La segunda parte está interesante porque dice, estoy en Éxodo 34, versículo 15. Dice, y te inviten y comas mi psijo de sus sacrificios. Viene de sebaj, que es sacrificio. Mi psijo, de sus sacrificios. Fíjese que impresionante cómo el Eterno le dice, no hagas alianza. Aquí se detalla en forma clara los resultados nefastos de hacer alianza con naciones cananeas, es decir, de participar de festejos idolátricos, incluso de casarse, dice acá, con mujeres paganas, cananeas. Jueces 2.2 es un ejemplo, incluso los versos 11 y 13, al 13, perdón. Entonces, el Eterno, ¿por qué dice todo esto? No unan esto, no hagan este tipo de matrimonios y demás. Bueno, porque el Eterno consideraba a su pueblo como su esposa. Entonces la idolatría era conceptuada como adulterio. ¿Sí? La bodázara. Jeremías 3, versículo 1 al 5 y Ezequiel 16, 2. También le quiero dejar de tarea 2 de Corintios 11, 2 y Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Entonces se prohíben expresamente los dioses de fundición por causa de ¿qué? De lo que había pasado recién. Egel Azahab, el becerro de oro. Geta Egel marcó la historia de Israel. El pecado del becerro marcó la historia de Israel. ¿Sí? Geta Egel fue un golpe muy duro y muy bajo para el pueblo. Pasamos al versículo 21. Sheshe yamin tavot ubayom hashvi tishvot bechagish ubakatzir tishvot. Fíjese que ya estamos hablando aquí de fiestas. Ya estuvimos comentando en estudios anteriores. Aquí está repitiendo ¿por qué? Porque acá está hablando puntualmente de Shalosh Regalim, de las 3 fiestas obligatorias. Pero fíjese que el verso 21 dice en la arada, y está muy bien traducido porque en los tiempos de más trabajo, arada y siega, ¿sí? Cuando la tentación de violar el Shabbat, ¿no? fuese mayor, tenían que descansar en el Shabbat. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Es como aquel que dice, no, en esta época me subió el trabajo y tengo que salir a trabajar. ¿Sí? Porque ahora hay más trabajo, ahora estoy ganando más, entonces tengo que salir. Tal vez cuando baje un poquito el trabajo, que ya no vea que, bueno, ahí sí voy a empezar a guardar el Shabbat. Pero ahora como, en realidad si falto ahora, voy a perder, dice. Entonces ese es el secreto que nos enseña la Torah. Acá le está diciendo, en la arada, incluso tienes que descansar, dice. No importa, deja que las cosas fluyan, que las cosas sean, no te preocupes. Altidak, dice el Eterno. El verso 22 también está interesante porque dice Behag Shabota Seleja Bikurek etzir hitim Behagasif tekufat hashana. Enseña la Torah estas 2 fiestas interesantísimas. La fiesta de las semanas, punto número 1, y a primera vista pareciera que aquí se ordena la observancia, ¿sí? Como de 3 fiestas diferentes. Sin embargo, la fiesta de las primicias, por eso dice Bikurei Hitim, las primicias de la siega del Hitim, del trigo, y la fiesta de las semanas son unidas. ¿Por qué? Porque están conectadas. Por eso es que muchas veces se dice, y usted va a escuchar, sobre todo en la comunidad judía, que dice que Pesaj dura 8 días. Es decir, Pesaj dura 8 días, y Pesaj es el primer día, es el 14 de Nisan. Sí,
pero en los calendarios dice que Pesaj son 8 días. ¿Por qué? Porque está completamente emparentada, unida a Hagamatzot. Entonces se considera como una sola. Cuando decimos Pesaj, Shavuot, Besukot, que son las 3 fiestas obligatorias, no estamos dejando de lado Hagamatzot, sino que Hagamatzot la estamos contando como Pesaj, ¿sí? Que son 8 días, contando los 7 días de Hagamatzot y los 8 días también de Sukkot. ¿Por qué? Porque contamos el 8º día, que es mitzvah de la Torah, Shemini Atzeret. Entonces, aquí da diferentes nombres, eso es lo que quiero aclarar. De tarea le dejo Levítico 23, 15 al 17 y Números 28, versículos 26. Entonces, en total se trata aquí de 2 fiestas, y ambas habían sido ordenadas en el libro del pacto, las vimos en Éxodo 23, 16. El verso 23 deja bien claro, Shalosh Pamim. ¿Qué significa Shalosh Pamim? 3 veces. ¿Sí? Vayana, 3 veces al año, y haré kol serurja. Se verá todo macho. ¿Por qué digo esto? Bueno, todo hombre, ¿no? Pero en la forma bíblica, Zahar significa macho. Nekeva significa hembra. Si pasamos esas palabras al hebreo moderno, Zahar es masculino, Nekeva es femenino. ¿Sí? Pero esa es la forma bíblica. Entonces, todos tus machos serían. Se refiere a los hombres. Et bene Adom, Yahweh Elo Israel. Tienen que presentarse delante de Yahweh Elohim de Israel. Lo habíamos estudiado en el libro del pacto. Anótelo de vuelta para consultarlo y comparar. Éxodo 23, versículo 14 al 17. Vamos a ver qué nos dice nuestro versículo 24, que esto pareciera como que se añadió, al igual que Seniflaot, haré milagros, haré maravillas, también dice ensancharé tu territorio. Kiorish goim paneja, beichvarti et gebuleja. Ahí está, anótelo. Beir hafti et gebuleja. Ensancharé tu territorio. Velo yachmot ishetatzeja, valotja legaot et bene Yahweh Eloheja. Shalosh Pamim Vayana. Punto número 1, ensancharé tu territorio. La primera promesa fue hecha a ¿quién? Abraham. Y a su simiente. ¿De qué? De que se recibiría tierras, y está registrada en Génesis 12, versículos 5 al 7. Posteriormente, esta promesa, ¿sí? Yo se lo estoy simplificando, fue ampliada hasta incluir todo el territorio entre el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? Nilo. Y el Pefrat. ¿Cuál es el Pefrat? El Éufrates. Desde el Nilo hasta el Éufrates es el límite que marca Génesis 15, versículo 18. Incluso está registrado en los Reyes, primero de Reyes 4:21 y en segundo de Crónicas 9:26. Entonces, resumiendo esto, al contemplar la incomparable superioridad de Israel sobre todas las otras naciones, muchos se unirían, nos dice la historia, voluntariamente con el pueblo elegido de Elohim. Am Segula, me refiero al pueblo de Israel. Entonces, esta fiel y debida observancia del Shabbat, de las grandes fiestas anuales, los Hagim, como le decimos, todo lo que son las leyes de la redención, los diversos sacrificios, todas las instituciones similares, los preceptos que vienen posteriormente, Mishpatim, Hukim, Bedot, ordenadas, ¿no? para consagrar espiritualmente al pueblo, fue lo que los protegió, lo que los guardó ante tantas tentaciones con los pueblos vecinos, los peligros también del paganismo que muchas veces vemos que encontrarían en la tierra prometida. Entonces, todo esto que estamos diciendo, ensancharé tu territorio, no es simplemente que vamos a ensanchar las estacas y que vas a agarrar un mapa y vas a ver que es más grande. No, no es eso. Voy a ensanchar tu territorio espiritual. Es decir, tu mentalidad, tu corazón, tu visión de las cosas va a ser un poquito más amplia. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. ¿Sí? Si bien sabemos que hay un territorio físico, pero también hay un territorio espiritual. Entonces, por eso le habla de muchas cosas, batallas internas que están en la mente, que están en el corazón de la gente,
que puede decir que es pueblo de Israel, pero eso no es ninguna garantía de decir que es pueblo de Israel. Usar tzitziot, andar con vestimenta, es una etiqueta. En realidad, acá el punto es cómo ves las cosas y cómo actúas en el momento de la prueba. Entonces, aquí vemos claramente cómo le da un poquito de luz al pueblo. Y sabemos que, bueno, de este modo se ensancharían también los límites de Israel, como decíamos, y hasta que finalmente, como dice la Escritura, su reino abarcaría todo el mundo. Jerusalén permanecería para siempre y se transformaría en la metrópoli de toda la tierra. Todos venían a Jerusalén. Grandes viajes, grandes caravanas. Incluso hablemos de religión. La religión también. ¿Sí? Las religiones más grandes del mundo, vamos todos para Jerusalén. ¿Por qué tantas batallas? ¿Por qué tantas cruzadas? ¿Por qué defender un territorio como Jerusalén? Justamente por toda la profecía bíblica. Podrían haber elegido otra ciudad, sin embargo sabemos que allí estaba este punto tan importante que nos enseña la Escritura. Dice el verso 26, Reshit bikure atmateja, David bet Yahweh Eloheja, lo te bashel gedi, bájale vimo. Pareciera que ahí hay dos preceptos, y es cierto, Reshit bikurei atmateja, David bet Yahweh. Las primicias de los primeros frutos tienes que traer a la casa de Yahweh. Sí, estoy en el verso 26, o llevarás, David. Y luego dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. El mejor seguro contra la avodat zará, contra la idolatría, lo constituiría la participación continua en el servicio, en la conexión con el Creador, en mover las manos, decimos, en actuar, no en hablar, en actuar, ¿sí? En hacer cosas, todo lo que el Eterno dice. Entonces esta observancia del Shabbat, decíamos, estudiando nuestro capítulo 34, las fiestas anuales, todo lo que explicábamos, llevó ¿a qué? A que el pueblo fuera protegido, ¿sí? Y no cocerás tampoco. Lo estudiamos en el Éxodo 23, 19, la última sección está de aquí es paralela, ¿no?, con la última porción de Éxodo 23, 19. Sefer Abrit, como lo estudiamos, el libro del pacto, que está dentro de Éxodo. Verso 27. Vayomer Yahweh el Moshe, ketab lecha et hadevarim haele, ki al pi hadevarim haele karati itcha verit ve'et Israel. Le dice el Eterno a Moisés estas palabras, es decir, las palabras de los versos 10 al 26. Todas esas palabras, escríbelas, conforme a estas palabras, le dice. O sea, el Eterno cumpliría parte del pacto siempre que el pueblo cumpliese fielmente lo que le tocaba. O sea, el Eterno cumple fielmente su 50% si nosotros cumplimos nuestro 50%. El verso 28 dice, Vayisham im Yahweh arbaim, yom be'arbaim, laila lechem, lo ajal, umain lo shata, tampoco agua tomó, Vayichtov al alujot, el divrei avrit, aseret adevarim. Y allí fue, dice, 40 días, no comió, no bebió. Se repitió el mismo periodo de la permanencia anterior, ¿se acuerdan? De Moisés con Elohim en el monte, lo habíamos visto en Éxodo 24, 18. Esta vez el pueblo resistió con atzlajá, con éxito, la prueba ocasionada por la ausencia de Moisés. Porque estudiábamos, decíamos que porque Moisés tardó tantos días, el pueblo ¿sí? Dice uno de los proverbios, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No comió pan. En esta ocasión dijimos que se repite la experiencia anterior, anótese Deuteronomio 9:9 al 12, y vemos que esa comunión espiritual de Moisés con el Creador le dio la fuerza física, tornándose innecesarios
el alimento y la bebida. ¿Sí? Las necesidades del cuerpo no fueron sentidas porque los deseos del espíritu habían sido tan plenamente satisfechos. Salmo 16:11 se lo dejo de tarea. Hay un ejemplo de Elías en 1 de Reyes 19:8 y bueno, el conocido ejemplo de Yeshua en Mateo 4, versículos 1 y 2. ¿Sí? Estos son ejemplos de otras personas de quienes las Escrituras nos dicen que ayunaron por un periodo digamos de la misma longitud, y fíjense que tuvieron la victoria, ¿sí? Tuvieron el Netzach. Ahora me llamó la atención que el sujeto tácito de la forma verbal escribió, que dice acá el texto, o sea, no debe ser Moisés, sino Elohim. Éxodo 34:1, anótelo, y Deuteronomio 10, versículos 1 al 4. Por eso es importante analizar, no comprar, ¿sí?, la idea de una traducción. No, eso no sirve eso. Mejor aprenda el idioma y va a ver usted que hay muchos secretos, muchos puntos importantísimos que quitan todo este tipo de errores que muchas veces se ha creído por leyendo años y años y escuchando versiones traducidas y demás del inglés, del español, pero no respetan muchas veces en las leyes de interpretación bíblica. Dice el verso 29, Vayehi bederet Moshe me'ar Sinai, ushne lujot haedut beyat Moshe begrito, mina aru Moshe lo yada, ki karano panav bedavero ito. Después que hubo hablado con él, dice el texto. Pero si analizamos literalmente, dice porque habló con él, en el hebreo. El rostro radiante de Moisés no era sino un reflejo de la Shejiná. Segunda de Corintios 3:7. Entonces, de manera similar, en ocasión, ¿se acuerdan de Mateo 17, la transfiguración? 17:2. La presencia divina se dejó traslucir. En la ocasión anterior, cuando Moisés había estado con Elohim, no quedó en su rostro ninguna marca visible de la Shejiná. Eso lo vimos en Éxodo 24:12 al 18. Y esta diferencia se debió, al menos en parte, al hecho de que desde su primer ascenso, Moisés había pasado por una terrible prueba. Y de esa amarga experiencia había salido como un mejor hombre, renovado, más puro, más apto para esa comunión íntima con el Altísimo. Y en parte, aquel pueblo ahora está arrepentido, que ya no eran rebeldes. Todo eso preparó el ambiente espiritual para que esto sucediera. Usted me va a decir, ¿antes no? Tal vez no. Porque el pueblo tuvo que pasar la prueba del becerro de oro para darse cuenta qué es lo que estaban tomando en sus manos. ¿Sí? Dice el dicho, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Aquí vemos algo parecido. Moisés había desplegado valor, celo, muchas cosas que vemos que resaltan en el carácter de este hombre. Y claro, al rehusar ser el único progenitor de un pueblo a quien el Eterno se proponía adoptar en lugar de aquel malvado Israel con mentalidad esclava, idólatra, del capítulo 32 que decíamos de Éxodo, y al ofrecerse a sí mismo en expiación por las transgresiones del pueblo, que también lo estudiamos, estuvo interesantísima esa parte, donde él se puso en lugar del pueblo, dijo. Eso me impactó ver cómo Moisés dijo, esto va en serio, esto no es un juego. Lo que demostró fue un espíritu de suprema abnegación. Y desde esa ocasión persistió la intercesión de todo corazón desinteresada en favor de su pueblo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también fue lo que preparó
para que sucediera este hecho del rostro de Moisés. ¿Sí? Verso 30 dice el texto: Vayar Aarón bechol bene Israel et Moshe veine karan or panav vairu migeshet elav. Tuvieron miedo, dice el versículo 30. O sea, su mala conciencia había hecho sentir a Aarón y al pueblo que el Eterno aún estaba lejos de ellos, y se apartaron de ese rostro de Moisés. Tuvieron miedo. Si hubiesen sido siempre obedientes al Creador, hubieran visto las cosas diferentes. ¿Sí? Es como aquel que es pesimista. Todo lo ve mal. ¿Sí? Todo es una crítica, una molestia. No resalta cosas buenas, vamos a resaltar todo lo malo, todo está mal, todo está perdido. ¿Sí? Podemos ver situaciones y podemos hacer afirmaciones en base a nuestra vida personal. Es una cosa, pero otra cosa es tirar para todos lados. Para todos lados. Es decir, ensuciar a la gente, apagar a la gente. Eso ya es otra cosa. Entonces acá vemos claramente que el pueblo, ¿qué hizo? ¿Qué es esto? Todavía tienen que aprender muchas cosas. Tienen que vivir muchas experiencias para pararse y hablar y decir tantas cosas. Tienen que vivir. Tienen que tener una práctica. Esa luz simbolizaba la Shejinah, ¿sí? La presencia divina. Por eso le di 2 Corintios 3, 7, ¿lo anotó? Verso 11 y 14 también están muy interesantes. Verso 33, vamos a adelantar. Vaihal Moshe midaber itam, vaiten al panav masve. Cuando acabó Moisés de hablar, fíjese que mientras Moisés le contaba al pueblo todo lo que Yahweh había dicho, en el verso 32, su rostro estaba descubierto. Y luego con un velo se cubrió el rostro delante de la gente. Y este velo también tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque Filipenses 2, vamos a ir a Filipenses. Voy a leer del verso 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yahshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, es decir, que se tuvo que hacer físico para que la gente lo pudiera ver, ¿no? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en el madero, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, la Shejinah, la presencia divina, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es Yahweh, para gloria de Elohim Padre, refiriéndose a la Shejinah, a la presencia divina. Entonces aquí vemos que también hay una conexión con estas porciones, porque podemos ver que un velo tuvo también un simbolismo, ¿sí? La Biblia está cargada de simbolismo también y de muchas partes que hablan de el velo de la divinidad, ¿sí? Porque ¿qué está representando esta luz? Es la divinidad. O sea, es la presencia divina revelada al ser humano. Eso es lo que estamos explicando. Entonces, esta porción está muy interesante, ¿sí? Porque vemos que se hizo la distinción. A pesar de todo, dice que a pesar que se hizo semejante a Ben Adam, a hijo de hombre, o a ser humano, como se traduce. El verso 34 dice: Uvevó Moshe livnei Yahweh, ledaber ito yasir et hamasve. Sí, masve es el velo que se puso. Atzeto. Beyatza bediber et bene Israel et asher yetzuve. Cuando venía Moisés, fíjese que acá habla cuando entraba al tabernáculo de reunión. Cuando salía nuevamente para hablarle al pueblo las palabras de Yahweh, dejaba su rostro descubierto hasta haber terminado de dar el mensaje. Y esa luz añadía autoridad divina a su mensaje.
y daba evidencia permanente de que les hablaba en calidad de representante de Elohim. ¿Sí? Esa es la idea. Al igual que la luna, por ejemplo, da testimonio del sol ausente. ¿Sí? Estoy dando una comparación, ¿no? Entonces, aquí es más o menos, para que usted me entienda, es la idea que está, ¿sí?, reafirmando que en su mensaje está Yahweh, que no es Moisés simplemente. Es como cuando hablamos del ángel de Yahweh. ¿Es el ángel o es Yahweh? No, el ángel es un mensajero, es un enviado, pero está la autoridad de Yahweh en él. Por eso dice, no le seas rebelde al ángel. Haz lo que te diga. Verso 35. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Fíjese qué interesante. Ve'ahu bene Israel penet Moshe, kikaranor penet Moshe, ve'eshim Moshe etamasbe, al panat advole daberito. Dice la segunda parte que Moisés, dice, volvía, ¿sí? Sería como retornaba, pero en realidad habla de que volvía a hacer esa acción de ponerse el velo sobre su rostro, sería, hasta que entrara con Elohim. Volvemos a decir, es la tienda de reunión, ¿sí? El tabernáculo. Esto está muy interesante, ¿por qué? Porque podemos ver que dice al mirar los hijos de Israel. O sea, luego de dar cada mensaje, Moisés volvía a cubrirse el rostro para entrar nuevamente en el tabernáculo de reunión. Vamos a leerlo, la porción que le comenté, 2 Corintios 3:7. Voy a leer hasta el verso 18. Dice, y si el servicio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el servicio del Espíritu? Porque si el servicio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el servicio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Eso está muy interesante y es bastante profundo lo que está explicando aquí. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el texto. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es abolido? Ahora vamos a explicar. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan a Yahweh, el velo se quitará. Porque Yahweh es espíritu, y donde está el espíritu de Yahweh, allí hay libertad. ¿Qué está diciendo acá? No sean religiosos. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? La religión te va a mandar al pozo, en pocas palabras. Si sales de la religión, si eres libre de la religión, vas a tener libertad. Ahí hay verdadera libertad. Pero si te metes en religión o te pasas de una religión a otra, eso tiende a morir, a perecer, a ser abolido. ¿Qué es ser abolido? Que ya no está vigente, ¿sí? O sea, no tiene sentido, no permanece. Eso está abolido, es que por más que lo sigas haciendo, ya no sirve para nada. Qué tremendo, ¿no? Pero un hombre que fue transformado, imagínense que diga esto, un hombre que era, no sé, creo que el número 2, no el número 1, el número 2 en ser religioso, sale de todo ese movimiento religioso, empieza a abrir los ojos. Claro, tuvo experiencias tremendas,
espirituales, porque eso es lo que la gente necesita tener para darse cuenta. No es todo intelecto, no es solo leer, ¿sí? No es solo escuchar una derashá, una enseñanza, es tener experiencias espirituales. Y esa convicción solamente te la da el Creador. Entonces salir de todo ese ambiente religioso, retrógrada, con un pensamiento cerrado, enfrascado, o sea, obviamente no vas a permanecer, vas a perecer, dice la Biblia. Y esto lo afirmó Shaul haciendo una comparación con el relato de Éxodo 34, que ponía un velo Moisés para que el pueblo no salieran corriendo, en pocas palabras, pero también como en nuestros días, dice Shaul, en las sinagogas se lee la Perashá, se leen muchas cosas, sin embargo, su entendimiento está botado. ¿Por qué? Por la religión. ¿Sí? Es triste, pero es cierto. Entonces, Shaul da un ejemplo muy interesante y muy práctico, y este velo que habla Shaul es el velo que se lleva sobre el corazón. ¿Sí? Sobre el corazón. O sea que habla de una ceguera espiritual, en pocas palabras. No es el hecho de decir, no reconoces a Yeshua como el Mesías, ya estás ciego. No es eso, porque mucha gente dice que lo reconoce y no hace nada. Entonces eso no es ninguna garantía. El hablar no es ninguna garantía. Acá el punto que marca Shaul habla de una circuncisión del corazón, pero no de una circuncisión para meterte en la religión, sino de una circuncisión para que seas libre y para que tengas, ¿sí? Para que seas realmente original en lo que has abrazado. No estés imitando o copiando algo que en realidad es un fraude o es una farsa. La gloria reflejada, la Shejinah reflejada en el semblante de Moisés representa las bendiciones que obviamente por medio de Mashiach, como lo dijo Shaul, ¿sí? Va a recibir el pueblo que observa los mandamientos de Yahweh. Mandamientos, guardar mandamientos y tener a Yeshua es completar la fe, en pocas palabras. ¿Sí? Guardar religión, no mandamientos, guardar religión y no tener a Yeshua es lo que explica acá Shaul.